Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro programa de Diálogos Divinos y les damos la bienvenida al doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas. Alejandro Carrega. Hola, y su servidora, Elvi Carrión. Y bueno, continuamos con nuestras lecciones de la Reina del Cielo en el libro del Reino de la Divina Voluntad. Y continuamos con el día 26. Así es. Y bueno, empezamos. Dice la Reina del Cielo: hija mía queridísima, mi corazón está lleno de amor y sentía la necesidad de decirte la causa, el por qué junto con mi hijo Jesús quise asistir a esta boda de Caná. ¿Tú crees que fue por una ceremonia cualquiera? No, hija, en esto hay profundos misterios. Ponme atención y te diré cosas nuevas, y cómo mi amor de madre desahogó en modo increíble y el amor de mi hijo dio verdaderos signos de paternidad y de magnanimidad por las criaturas. Ahora escúchame. Mi hijo había regresado del desierto y se preparaba para la vida pública, pero primero quiso asistir a este esponsal y por eso permitió ser invitado. Fuimos no para festejar, sino para obrar cosas grandes en provecho de las generaciones humanas. Mi hijo tomaba el puesto de padre y de rey en las familias. Yo tomaba el puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén. Esto es, de Adán y Eva desposados por el Ser Supremo para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer las futuras generaciones. Creo que esto es importante, ¿no? O sea, aquí nos están marcando algo que es como la finalidad del matrimonio. O sea, la finalidad del matrimonio es esta unión de este hombre y esta mujer que habían estado juntos en el momento de ser creados, que después Dios separa, o sea, la parte femenina de la parte masculina, pero que ahora se vuelven a unir nuevamente y que vuelven a formar una sola cosa, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, es una de tantas acepciones, ¿no? Pero los une para esto, o sea, para poblar la tierra, para multiplicar y hacer crecer las futuras generaciones. O sea, esto es como la base del matrimonio. O sea, una base que va encaminada a esta función o a esta misión, más que función, una misión que Dios le encarga al hombre de poblar el mundo con hijos, pero con hijos de Él. ¿Sí? Que no son nada más hijos de la criatura, sino son hijos de Dios, que Dios participa poniendo la parte espiritual, que es la más importante, y el hombre participa poniendo la parte material. Así que desde aquí en este momento, o sea, Jesús y María acuden a este esponsal con esta finalidad. María se vuelve la reina de los hogares y Jesús se vuelve el rey de estos hogares. Por lo tanto, las familias deberíamos de estar siempre en unión, consagrados prácticamente a Jesús y María, ¿sí? Y en esta función de multiplicar la especie. Claro. Y esto es algo que en la actualidad, bueno, pues ya desafortunadamente se ha ido relegando y ahora se pone como en segundo, tercero plano, ¿no? Ya no es lo principal. Ahora lo principal se toma como la unión, el vivir juntos, el hacer un hogar, un progreso juntos, pero ya la familia en sí se toma relegada. Sí, y en Adán y Eva está como la imagen de Dios, porque saca del hombre, saca a la mujer para que sean separados y regresen y se vuelvan a unir y ya queden para la eternidad unidos, ¿no? Así es. Igual que Dios nos saca de él para que regresemos y quedemos unidos en la eternidad. Así es.
Y cada familia debería de estar consagrados a Jesús y a María, ¿verdad? Eso Pues sí, sería lo o sea, correcto. prácticamente estamos siguiendo este ejemplo. Y es algo interesante porque también lo podríamos poner a nivel de Jesús y María. Jesús es la primera humanidad en la mente de Dios, que esa humanidad es la humanidad de la divinidad. Pero María es la segunda humanidad en la mente de Dios. Pero es una segunda humanidad que está tomada exactamente en igual que la primera. Por lo tanto, Jesús y María son como una misma vida en la mente de Dios. Luego Dios los separa y primero viene María a este mundo. María prepara todo el reino, todo lo necesario para el reino de la redención, para que venga Jesús, y luego los vuelve a unir en su misión. Y al final, o sea, son una sola cosa, una sola vida, ¿no? Las familias deberíamos de ser igual. Claro. O sea, en términos generales, el hombre y la mujer fueron creados, pero en esencia fuimos creados en un solo ser. Nos separó, pero luego nos vuelve a unir para formar esta comunidad de multiplicar los hijos de Él, y al final estaremos unidos en una sola vida, que será la vida de la divina voluntad. Muy bien. Pero bueno, Y por eso a veces se dice... eso es utópico, ¿no? Claro. Por eso a veces se dice a Jesús por María y a María por Jesús, ¿no? Porque es una misma vida. ¿verdad? Así es. Un mismo eslabón. Dice, el matrimonio es la sustancia de donde surge la vida de las generaciones. Se puede llamar el tronco de la cual viene poblada la tierra. Los sacerdotes, los religiosos, son ramas. Si no fuera por el tronco, ni siquiera las ramas tendrían vida. Por eso con el pecado, con sustraerse de la divina voluntad, Adán y Eva hicieron perder la santidad, la belleza, el orden de la familia. Y yo, tu mamá, la nueva Eva inocente, junto con mi hijo, fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén. Y me constituía reina de las familias e impetraba la gracia de que el fiat divino reinase en ellas, para tener las familias que me pertenecieran, y yo tuviese el lugar de reina en medio de ellas. Bueno, esta era como la finalidad, ¿no? Así que deberíamos de ir tomando conciencia de esto para poner a María como reina de nuestra familia, aunque sea tarde. Claro. O sea, pero reconocer, y a Jesús, pues lógico, como el rey de nuestra familia. Pero viendo que o sea, para Dios no hay tiempo, y así como dice que primero está Jesús, pero para que esté Jesús necesitaba a María, que viene después. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Podemos poner a María desde el principio de nuestra vida. Claro. ¿no? Claro. No, yo me refería a, aunque sea tarde, en el sentido de que, bueno, deberíamos de haber vivido siempre unidos a ella, ¿no? Sí. Pero ya en la divina voluntad la podemos poner desde el principio. Así que... Afortunadamente. Y todo se quedará reordenado tal y como Dios quería, ¿no? Pero no es todo, hija mía. Nuestro amor ardía y queríamos hacer conocer cuánto los amábamos y darles a ellos la más sublime de las lecciones. Y he aquí cómo. En lo mejor del banquete faltó el vino, y mi corazón de madre se sintió consumir de amor porque quiso prestar ayuda, y sabiendo que mi hijo todo podía, con acento suplicante pero segura de que me habría escuchado, le digo, hijo mío, los esposos no tienen más vino. Y él me responde, no ha llegado mi hora de hacer milagros. Y yo, sabiendo que de seguro no me habría negado lo que le pedía, digo a los que servían la mesa, hagan lo que les dice mi hijo y tendréis lo que queréis. Más bien tendréis de más y sobreabundante.
Esta es una de las lecciones más importantes que la Virgen nos ha dado, ¿no? Hagan lo que mi hijo les diga. No nos vamos a meter ahorita al por qué, la respuesta de Jesús y todo, sino simplemente a esto. María, cuando les dice a los sirvientes que le fueron a decir que ya no había vino, y lo único que les dice, hagan lo que Él les diga, les está diciendo, cumplan todo lo que Él, su Señor, su Dios, su Creador, les dice, y obtendrán todo lo que es necesario para ustedes. Lo que era necesario en ese momento era el vino. Entonces María simplemente los pone en el camino que deben tener, y de ahí en adelante deberíamos de aprender que esa es la solución a todos los problemas. Hagan lo que Él nos dice. Pongámonos en manos de Jesús y llevados por María, porque María es la que nos induce, ¿no? Así es. Hija mía, en estas pocas palabras yo daba una lección, la más útil, necesaria y sublime a las criaturas. Yo hablaba con el corazón de madre y decía, hijos míos, ¿queréis ser santos? Hagan la voluntad de mi Hijo, no se aparten de lo que Él les dice y tendréis su semejanza, su santidad en vuestro poder. ¿Queréis que todos los males cesen? Hagan lo que les dice mi Hijo. ¿Queréis alguna gracia, incluso difícil? Hagan lo que les dice y quiere. ¿Queréis también las cosas necesarias para la vida natural? Hagan lo que dice mi Hijo. Porque en sus palabras... Espérame tantito. Si se fijan, abarca prácticamente todas las esferas, ¿no? ¿Queremos ser santos? Hagámosle caso a Jesús. O sea, no hay otra cosa. O sea, queremos santidad, tendremos la santidad de Él en nuestro poder. No la santidad nuestra, sino la santidad de Él. Tendremos su semejanza. Ya no seremos más nosotros elaborándonos a nosotros mismos, sino obtendremos la semejanza con Jesús. Así que esto creo que se necesita pues irlo pensando con calma, ¿no? Luego, ¿qué más dice? ¿Queréis alguna gracia, incluso difícil? Hagan lo que Él les dice. ¿Queréis también las cosas necesarias para la vida natural? Hagan lo que Él les dice. Y eso es desde el Evangelio. ¿Te acuerdas, no? De esa frase. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Todo. Incluso lo material. Pues hagámosle caso, ¿verdad? Y hagamos lo que Él nos diga. Y aparte nos va a dar lo que nos convenga, ¿no? Claro. No lo que nosotros no lo que nosotros queramos y que nos pueda hacer daño, ¿no? Sí. A lo mejor por eso en la boda dice, ¿y por qué dieron el mejor vino después y siempre se da se da primero? Así quiso Dios, ¿no? Así es. Dice, porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla, su palabra encierra lo que pedís y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. ¿Cuántos se ven llenos de pasiones, débiles, afligidos, desventurados, miserables? No obstante que ruegan y ruegan, pero como no hacen lo que dice mi Hijo, nada obtienen. Esto también es interesante, ¿eh? Estamos llenos de, ¿cómo diríamos? Devociones, de rutinas y de peticiones, porque somos expertos en pedir, ¿no? Pero como no estamos en sintonía con Jesús, como no estamos realmente en esa sintonía de voluntad, a veces no obtenemos. Y yo me atrevería a decir que es la mayoría de las veces. Y esa es una de las causas de alejamiento, de enfriamiento de la devoción, incluso de la fe. O sea, se debilita cuando el hombre pide y pide y pide y no obtiene. O sea, llega un momento en que hay
merma en este punto de fe. Pero es por eso, porque no estamos en sintonía. Pidamos, pero pongámonos en sintonía con Él y obtendremos. Porque muchas veces da para convencernos de entrar, porque en una lectura dice, ¿no? Que dice, si entras a lo de la divina voluntad, estoy dispuesto a darte lo que quieras con tal de que entres. Con tal de que entres, así es. Entonces, como de entrada dice, bueno, pide y yo te doy, pero que no nos acostumbremos a pedir lo que nosotros creemos. Así es. El cielo parece cerrado para ellos. Esto es un dolor para tu mamá, porque veo que mientras ruegan, se alejan de la fuente donde residen todos los bienes, como es la voluntad de mi hijo. Entonces, los sirvientes hicieron exactamente lo que les dijo mi hijo, es decir, llenen las vasijas de agua y llévenlas a la mesa. Mi querido Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito. Oh, 1000 veces bienaventurado quien hace lo que Él dice y quiere. Con esto mi hijo me daba el honor más grande, me constituía reina de los milagros. Y por eso quiso mi unión y plegaria al hacer el primer milagro. Él me amaba demasiado, tanto que quiso darme el primer puesto de reina también en los milagros. Y con los hechos lo decía, no con las palabras. Si quieren gracias, milagros, vengan a mi madre. Yo no le negaré jamás nada de lo que ella quiere. Aquí lo está diciendo también, ¿verdad? No negaré jamás nada. Así es. De lo que ella quiere. Hay que congratularnos con la madre y sabemos que tenemos prácticamente al hijo de nuestro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, por intercesión de María. Así que la mejor intercesora que podamos tener es nuestra Madre Santísima. Claro. Y ahora pues lo que tenemos que pedir es el don y el que se extiende al reino. Así es. ¿Verdad? Es lo que más debemos de pedir. Además de esto, hija mía, con el haber asistido a esta unión, yo veía los siglos futuros. Veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Miraba las familias e impetraba a ellas que simbolizarán el amor de la Trinidad Sacrosanta, para hacer que su reino estuviera en pleno vigor. Y con mis derechos de madre y reina, tomaba a pecho el régimen de él, y poseyendo la fuente, ponía a disposición de las criaturas todas las gracias, las ayudas, la santidad que se requiere para vivir en un reino tan santo. Y por eso voy repitiendo, hagan lo que os dice mi hijo. Hija mía, escúchame, no busques a otro si quieres todo en tu poder, y dame el contento de que pueda hacer de ti la verdadera hija mía y de la divina voluntad, y entonces yo tomaré el empeño de formar el esponsalicio entre tú y el fiat, y haciéndote de verdadera madre, vincularé el esponsalicio con darte por dote la misma vida de mi hijo, y por don mi maternidad y todas mis virtudes. Bueno. Pues ahí está lo que nos dice nuestra reina, ¿no? Uh-huh. Darte por dote. O sea, una dote. ¿Qué es una dote? Pues es como una herencia. Es como un... Bueno, no es una herencia, es algo que se da, porque que se acostumbraba a dar en un matrimonio. En un matrimonio. Uh-huh. O sea, era la dote que se le daba sobre todo a la hija. Y en ese dote pues iba todo lo que la madre o el padre querían, ¿no? Dependiendo de lo que el padre o la madre tenían, esa sería la dote. Aquí dice que es lo que, si somos realmente, llegamos a formar este esponsalicio entre Jesús y nosotros, entonces la Virgen nos va a hacer de verdadera madre y nos va a dar la dote. ¿Y esa dote cuál es? La vida de su hijo. La vida de Jesús, ¿sí? Esto es muy interesante simplemente como cosa curiosa. En la aparición de Guadalupe, aquí en México, o sea, la Virgen nos pide su templo
le dice a Juan Diego que vaya a ver al obispo y que le pida que le construyan un templo. Porque dice, dile que yo soy la verdadera madre del Dios por quien se vive y que quiero que me erijan un templo aquí, en este lugar, porque de aquí he venido para darles a mi hijo. Sí. Curioso. Darles a mi hijo. A mi hijo. Es la dote. Es la dote, exactamente. Así que bueno, tenemos estas promesas y ahora tenemos aquí en México, en nuestro lugar, esta queridísima aparición de María, en donde ella nos viene a decir que quiere darnos a su hijo desde aquí. Así que tenemos la fortuna Sí, de estar aquí y de poderlo recibir, ¿no? Sí. Y por don mi maternidad y todos mis atributos y mis virtudes. Y mis virtudes. Bueno, eso ya es como agregado. Exacto. Pero pues muy bien. Bueno, pasamos al día 27. Ese yo me toca. Muy bien. En el día 27 dice la Virgen: Hija mía queridísima, tu compañía me será muy agradable, porque sentiré en ti el primer don que me hace Jesús, don formado de puro amor, producto de su y de mi sacrificio, don que me costará la vida de mi hijo. Ahora, ponme atención y escúchame. Hija mía, para tu mamá comienza una vida de dolor, de soledad y de largas separaciones de mi sumo bien Jesús. La vida oculta ha terminado y él siente la irresistible necesidad de amor, de salir públicamente, de hacerse conocer y de ir en busca del hombre extraviado en el laberinto de su voluntad, que está en poder de todos los males. El querido San José había muerto ya. Jesús partía y yo quedaba sola en la pequeña casita. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía. Yo sentí una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat, no dudé un instante, y entre mi fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Yo lo acompañé con mi mirada hasta que pude, y después retirándome, me abandoné en aquel querer divino que era mi vida. Pero, oh potencia del fiat divino, este querer santo no me dejaba perder jamás de vista a mi hijo, ni él me perdía a mí. Es más, sentía su latido en el mío, y Jesús sentía el mío en el suyo. Hija querida, yo había recibido a mi hijo del querer divino, y lo que este querer santo da no está sujeto ni a terminar, ni a sufrir separación. Sus dones son permanentes y eternos. Así que mi hijo era mío, ninguno me lo podía quitar, ni la muerte, ni el dolor, ni la separación, porque el querer divino me lo había dado. Por eso nuestra separación era aparente, pero en realidad estábamos fundidos juntos. Mucho más que una era la voluntad que nos animaba. ¿Cómo podíamos separarnos? ¿Podría existir en ellos, doctor, entre María, bueno, más bien en María, la bilocación, que ella estuviera en su lugar, pero aparte estuviera todo el tiempo con su hijo? Es que la palabra bilocación está hablando de presencia tuya, bueno, presencia de María en otro lugar, en otro momento. Y aquí lo que está diciendo María, o sea que es algo que debemos comentar, es que no importa la separación física, en la divina voluntad nos encontramos todos unidos, porque la divina voluntad es la que es omnipresente, está en todos lados. Y entonces, en el momento que el alma entra en la divina voluntad, el alma se encuentra junto con Jesús, pero al mismo tiempo se encuentra en el lugar donde está. Al mismo tiempo se encuentra en el lugar en donde está el Padre,
generando al Hijo, se encuentra en el momento en el que el sacerdote está bautizando a alguien. O sea, está en todos lados, ¿sí? Entonces, no se trata propiamente de una bilocación, sino se trata de tener como naturaleza en nosotros la inmensidad y la omnipresencia de Dios en todo. Y por eso es que se nos da el don de la inseparabilidad. Ya no me puedo separar de Jesús, porque en donde quiera que estoy yo. Y donde quiera que estoy yo, está Él. Ah, ok, muy bien. Y así ¿Sí? estaba María, ¿verdad? Y así estaba María. Entonces, no es necesario estar con la persona para estar con ella. O sea, me refiero, no es necesario estar en presencia física de la persona, pero podemos estar en presencia de ella en la divina voluntad. El ejemplo es muy sencillo. Cuando yo traigo a mi memoria el recuerdo de alguien, de un amigo, de una amiga, de los padres, en fin, de alguien, en ese momento estoy con él. Nada más que nuestra voluntad no tiene la capacidad de poderlo poner en la eternidad para hacerlo real. Simplemente es un pensamiento, es un deseo, un anhelo, pero que no se realiza. Cuando lo hacemos en la divina voluntad, entonces la divina voluntad nos toma, nos pone en el ámbito de la eternidad y ahí nos une con la persona. Entonces no necesitas estarlo viendo o estar físicamente, sino en la divina voluntad estás con él. Ok. ¿Sí? Después me lo explica. Claro que sí, doctor. No, ya entendí la diferencia de la bilocación o la diferencia de la omnipresencia, ¿no? Así es. Inclusive nosotros nos podemos ir al eterno presente y irnos con Jesús a donde sea. Así es, estar en donde Jesús está, sin necesidad de hacerlo consciente, porque la divina voluntad nos pone en todos los lugares donde está ella. Donde está ella está Jesús, por lo tanto me pone en todos los lugares donde Jesús está. ¿Sí? Aunque no esté yo consciente de eso, porque la vida de la divina voluntad se vuelve naturaleza en el alma. Y naturaleza quiere decir estar en todo lo que yo haga, está todo lo que la divina voluntad contiene y puede. Parece que estamos en la inmensidad, en la... Así es. Todo. Es que entender la eternidad y el infinito con nuestros pobres instrumentos humanos. No tenemos los instrumentos para entenderlo realmente. Bueno, seguimos. Ahora, tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver como malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero qué dolor, su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús. Su palabra creadora rechazada le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina. Y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces después de haber interrumpido su palabra, lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá querida, desde mi casita lloraba junto,
y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Pero mi amado hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos, y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos, imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ellas. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos, así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. Aquí yo creo que vale la pena el entender esto. O sea, en varias, desde el Evangelio tenemos estos pasajes en que Jesús se iba en búsqueda de los pobres, porque lo que Jesús buscaba en este mundo era amor. Y el amor difícilmente lo encontró entre las personas pudientes. Desde su nacimiento, o sea, en el momento de nacer, los primeros que acuden ahí a la gruta son los pastores. Y los pastores le brindan todo ese amor y toda esa, esa ayuda que el niño necesitaba. En las revelaciones por ejemplo, de María Valtorta, nos ponen escenas donde los pastores juntaban, o sea, ordeñaban a sus ovejas para llevarles leche. Sí. Y estaban continuamente yéndolo a visitar para darle su amor. En realidad lo que el niño quería era amor, ¿no? Cuando Jesús crece, o sea, y que cuando la situación se volvía muy difícil, generalmente se iba en búsqueda de los pobres, porque sabía que ahí era bien recibido, bien amado. Y no tenía nada, él no buscaba comodidad, no buscaba comidas más o menos buenas, sino lo externo no le importaba el amor. Una prueba también de esto es cuando está Jesús en el pozo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y que llega la samaritana, Sí. Y que le pide agua, en fin, todo el pasaje aquel. Y cuando se va ella a su pueblo para decir que se había encontrado a Jesús, o sea, que a lo mejor era el Mesías, cuando llegan los apóstoles, o sea, él dentro de la plática que le ofrecen comida o algo, él les dice, no, es que yo tengo una comida que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad del Padre. Pero en realidad también se está refiriendo a esa entrega de las almas a él, y eso es lo que lo hacía sentirse satisfecho en todo, ¿no? Porque en esas almas no encontraban ni el orgullo ni la soberbia como lo podría encontrar en las otras, ¿no? Así es, porque los grandes, los que tienen mucho conocimiento, son las personas que les cuesta mucho trabajo creer primero, y después de creer, entregarse, ¿sí? Sí. Uh-huh. Así que... Hija mía, se puede decir que fueron los pobres pastores los que con sus visitas lo recibieron al nacer, y son los pobres los que lo siguieron en los últimos años de su vida acá abajo, hasta su muerte. Uh-huh. Porque los pobres, los ignorantes, son más simples, menos apegados a su juicio, y por eso son los más favorecidos, los más benditos y los más predilectos de mi querido hijo. Son los más simples, los menos apegados a su juicio. Y eso de los menos apegados a su juicio, qué terribles palabras, ¿no? Sí. Porque generalmente somos muy aferrados a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, o a lo que nosotros nos inventamos, porque también a veces son invenciones. Y entonces eso es lo que cuesta mucho trabajo romper. No sé, probablemente yo esté muy, ¿cómo diríamos?
apenas estoy descubriendo que la voluntad y el yo es lo mismo. Sí. O sea, no sé si me explico. ¿La voluntad humana? La voluntad humana y el yo Ujú, es lo mismo. ujú. Y esto está desde el libro 1. Sí. O sea, que es algo que ahí Jesús le dice. Ahora se trata de no de quitar las cosas, no de desapegarte, sino se trata de destruir tu yo. No miento, dice, se trata de destruir tu voluntad. Ese yo necesita quitarse. A veces no estamos totalmente dispuestos con la inteligencia a decir, quiero desapegarme, quiero quitarme de todo, quiero ser de Jesús y quiero unirme a la divina voluntad. Pero cuando ya estamos en proceso, de repente nos asalta nuestro propio ser, nuestro yo, y es una pelea increíble la que tenemos que llevar a cabo, Sí. porque somos nosotros mismos. Ujú. Es O sea, igualdad de fuerzas. Igualdad de fuerzas, y sobre todo es esa inercia que llevas en que dices, es que esto es lo mío. Sí. Y es donde te sientes a gusto, donde te sientes en tu zona de confort y no lo sientes como malo. Ah, A la hora que sale este impulso, no lo siente uno como malo, como algo que hay que rechazar. Es más, lo queremos ocultar diciendo, lo puedo hacer en la divina voluntad. sí. Es algo que muchos repiten. Así es. Y ese lo puedo hacer en la divina voluntad no es más que decir, mi yo no se quiere quitar. Mi yo quiere seguir actuando, mi voluntad quiere seguir actuando, pero lo pongo en la divina voluntad. Eso es totalmente diferente de decir, mi voluntad quiere esto, mi yo quiere esto, pero lo que voy a hacer es darle vida a la divina voluntad en mi siguiente acto. Y si le doy vida a la divina voluntad en mi acto, es que el acto que yo quería hacer, ese es de mi voluntad, queda separado. ¿Sí? Son argucias que a veces nos cuesta muchísimo trabajo llegar a entender y nos cuesta muchísimo trabajo poder rechazar esos pensamientos e incluso les damos cabida dentro de nuestra, entre comillas, divina voluntad, Sí. Y por lo tanto nunca estamos llegando realmente a hacer actos, a hacer vida en la divina voluntad, porque sigue estando presente nuestro yo. Sí. ¿Qué es decir? Y si al principio, No, y si al principio no buscamos, no buscarla, pero si no vemos ahí el sacrificio, la mortificación, posiblemente sea mi yo el que está interactuando. Por eso Jesús le pide a Luisa el espíritu de mortificación. Porque él sabe perfectamente que a la hora de mortificarnos, estamos mortificando no solo la propia voluntad, sino mi yo. Estoy mortificando mi voluntad y estoy destruyendo mi yo. Y eso cuesta un trabajo tremendo. Pero es ese caminito del libro 1 que nunca se nos debe separar. Exacto. Es el camino de entrada, y yo diría que es el camino donde, gracias a una voluntad tan inestable como la nuestra, debemos tenerlo continuamente. Casi presente. como libro de cabecera, ¿no? Así es. Casi. Sí. Leerlo diario casi. Sí. ¿Te ibas a decir algo, Alex? Pero ya pasó de moda. ¿Ya pasó de moda? ¿Por qué? No, ya no me acuerdo de lo que iba a decir. Okay. Perdón. No, estuvo mejor lo de él. Dice, tanto que escogió a pobres pescadores por apóstoles, como columnas de la iglesia futura. Ahora, hija amadísima, si te quisiera decir lo que obró y sufrimos mi hijo y yo en estos 3 años de su vida pública, me extendería demasiado.
Lo que te recomiendo es que en todo lo que puedas hacer y sufrir, tu primer acto y el último sea el fiat divino. En el fiat nos separamos con mi hijo, y el fiat me dio la fuerza de hacer el sacrificio. Así encontrarás la fuerza para todo, incluso en las penas que te cuestan la vida, si todo lo encierras en el eterno fiat. Por eso, dame tu palabra, que te harás encontrar siempre en la divina voluntad. Así también tú sentirás la inseparabilidad de mí y de nuestro bien Jesús, y de nuestro sumo bien Jesús. Bueno, aquí tenemos estas palabras de la Virgen, ¿no? En el fiat nos separamos con mi hijo, y el fiat me dio la fuerza de hacer el sacrificio. O sea, se separaron desde el punto de vista físico, ya habíamos hablado de la inseparabilidad por la divina voluntad, pero al final de cuentas es también un sacrificio, ¿no? Claro. Entonces, si entramos en la divina voluntad, si entramos en este ambiente del fiat divino, lo que vamos a encontrar es a María como ayuda y nos va a unir a ella y nos va a hacer participar del don de inseparabilidad entre ella y Jesús, y ahora estamos inmersos en ese don de inseparabilidad, y ahora somos María, Jesús y yo. Muy bien. Ya debe haber sido para ella tremendo haberse separado de su hijo, aunque estuviera espiritualmente unida a él. Claro, y sobre todo sabiendo a lo que iba. Que iba porque ya... esa separación se da nada más en el momento del inicio de la evangelización. Exacto. Entonces, bueno, pues con esto es con nuestra lectura 27. Y pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos oímos en el próximo programa. hasta luego, amigos. Muchas gracias por vernos. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alex. Gracias.